Buenas noches. Lo primero que debo pedir es excusas porque nos hemos retrasado como consecuencia de que se ha prolongado más de lo previsto los ejercicios de la oposición entre notarios, que necesariamente se estaban desarrollando en esta sala, y por eso hemos obligado al conferenciante y a todos vosotros a esperar más de lo debido. Con mis excusas también, congratularme de que tengamos hoy en esta Academia Matritense del Notariado a un jurista de la talla de Daniel Calleja, que tiene una experiencia y unos conocimientos que estoy seguro que nos va a ilustrar con ellos, y que recordaremos por mucho tiempo este acto, que es un acto además de clausura de este curso académico, clausura que no se puede cerrar de manera más brillante. Va a hablar nuestro conferenciante justamente sobre los grandes desafíos de la Unión Europea. Tiene la palabra a continuación el secretario de esta academia, José Aristónico García Sánchez. Hola, buenas noches. Procuraré ser muy breve, aunque será muy difícil por el currículo denso que tiene el conferenciante. Daniel Calleja se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE, en Madrid. Completó su formación cosmopolita con diploma en Derecho Comunitario Universitario en la Complutense y en el City of London Business Law. Siguió cursos complementarios en Oxford, en Harvard Business School, entre otros. En 1984 se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid y fue asesor jurídico de Procter & Gamble, España. De 1986 a 1992 fue miembro del Servicio Jurídico de la Comisión de las Comunidades Europeas, representando a esta institución en numerosos casos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades. Y en realidad, a partir de esa fecha, 1986, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en las instituciones europeas, en concreto en la misma Comisión Europea. Su carrera, siempre ascendente, ha sido brillantísima y, según la fama que le circunda, siempre eficaz. Repasemos su brillante ascensión. De 1993 a 1994 fue miembro del gabinete del comisario de Transportes y Energía. De enero a octubre del 95 fue consejero jurídico del presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, a la sazón. Entre 1995 y 1993 fue jefe de gabinete de Marcelino Oreja, comisario responsable para asuntos institucionales, política de información y sector audiovisual, y le tocó nada menos que llevar a cabo la negociación del Tratado de Ámsterdam. Entre 1999 y 2004 fue jefe de gabinete de Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión Europea, y como tal participó activamente en la elaboración de la Política Europea de Transportes, la creación de las agencias de seguridad aérea, marítima y ferroviaria, el Libro Verde sobre la energía, la primera Directiva Europea de Energías Renovables y el lanzamiento del programa Galileo. En noviembre de 2004 fue nombrado director de Transporte Aéreo de la División General de Transportes. En este periodo negoció con éxito el histórico acuerdo de cielos abiertos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Fue responsable de la seguridad aérea y del cielo único europeo, y presidió la empresa común SESAR, encargada de desarrollar el primer programa europeo de navegación aérea. En febrero de 2011 fue nombrado director general adjunto de la División General de Empresa e Industria. En febrero de 2012 asumió la División General de Empresa e Industrias y Mercado Interior. Bajo la autoridad del vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, puso en marcha la estrategia de reindustrialización de la Unión Europea para promover la competitividad de todos los sectores de la economía real. Durante su mandato, impulsó los programas satélite europeo Galileo, Copérnicus y la política espacial europea.
Como responsable de las pymes, puso en práctica la Small Business Act y el programa COSME, primer programa de la Unión Europea consagrado exclusivamente a las pymes. En 2015 fue nombrado director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, responsable de la economía circular, la Estrategia Europea de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible. Y desde el 15 de julio de 2020, Daniel Calleja es director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Le compete nada menos que la responsabilidad del asesoramiento legal de la Comisión, garantizar que las decisiones de la Comisión sean conforme a la legislación europea y representar a la Comisión en los procesos judiciales. Su importancia es patente. Este breve currículum basta para acreditar sobradamente a nuestro conferenciante como uno de los políticos y juristas más brillantes y sólidos de esta generación. Su disertación incrementará sin duda el prestigio de esta cátedra. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos, autoridades, señoras y señores, queridos compañeros, queridos familiares, porque hay algunos familiares entre el público. Como director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, es un gran honor compartir hoy aquí en Madrid, mi ciudad natal, algunas reflexiones sobre los desafíos de Europa. Y quisiera agradecer muy especialmente a la Academia Matritense del Notariado que haya tenido el gesto de cursarme esta invitación a clausurar este ciclo de conferencias. Sé que ha habido un ciclo muy interesante con magníficos ponentes y es un gran honor el efectuar la clausura de ese ciclo en el día de hoy. Y quisiera que mis primeras palabras en este magnífico marco fueran para destacar la trascendencia de la función notarial. La tarea del notario es una tarea fundamental para el mantenimiento de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Y hay dos conceptos que definen, a mi juicio, la profesión notarial: la confianza y la seguridad. Probablemente dos de las nociones más importantes en derecho. Y esta profesión, y me agrada muchísimo el que se haya pensado en hacer este ciclo, es una profesión que tiene cada vez más una dimensión europea y que no puede ser ajena a la evolución de lo que está pasando en Europa. Y que además tiene la obligación de contribuir activamente en una serie de cuestiones importantísimas. Voy a citar algunas: los aspectos jurídicos de la ciudadanía, los actos jurídicos civiles, la seguridad del tráfico mercantil, el acceso a la justicia, la protección de los consumidores. En todos estos ámbitos hay legislación europea y en todos estos ámbitos la función del notario es esencial. Y quisiera también, si me permiten, como presentación, decir que en el plano personal es un gran placer participar en esta conferencia por motivos personales, pues como algunos sabrán, conozco su profesión de cerca como hermano de notaria y como hermano también de jurista muy importante, y a los cuales saludo personalmente aquí. También un saludo muy afectuoso para Carlos Bru, del cual quiero destacar también su compromiso europeo y la admiración que le profesamos los que trabajamos en las instituciones europeas. A lo largo de mi intervención voy a reflexionar sobre los principales retos, los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de la Comisión Europea y desde la perspectiva de una persona que ha prestado sus servicios desde la adhesión de España, como se ha recordado muy bien en las amables palabras de presentación del secretario, desde 1986, en la fecha en la que España se adhirió a las entonces comunidades europeas. Pues yo decidí hacer las oposiciones a la Unión Europea y desde entonces pues he trabajado en la Comisión Europea. Voy a dividir mi intervención en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, quisiera presentar al Servicio Jurídico de la Comisión cuáles son sus actividades, cuáles son sus funciones y cómo se encaja esa actividad dentro de las prioridades de la Comisión. Y en segundo lugar, me voy a referir
a los 4 grandes retos que, a mi juicio, afronta el proyecto europeo en estos momentos. Por último, me referiré a las nuevas perspectivas para la Unión Europea que abre la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Y para poder presentar al Servicio Jurídico de la Comisión es obligado referirse a la importancia del derecho europeo. El derecho de la Unión Europea es la clave de bóveda del proyecto de integración europea. Si hubiera que definir a la Unión Europea con un concepto, el concepto sería que la Unión Europea es, ante todo, una comunidad de derecho, una unión de Estados soberanos que han decidido limitar y ceder una parte de su soberanía a una organización supranacional, confiriéndole ciertas competencias para que éstas sean ejercidas por instituciones comunes. Ningún Estado soberano habría accedido a dicha cesión de competencias sin la garantía de que estas instituciones están sometidas a derecho y solo pueden actuar dentro de los límites establecidos en los tratados. Por eso el derecho de la Unión es un ordenamiento jurídico autónomo, un ordenamiento jurídico propio, que se diferencia de los ordenamientos jurídicos nacionales. Y en función del principio de primacía, ese ordenamiento jurídico comunitario prevalece sobre el derecho nacional. Y este principio de primacía es muy importante y no es una cuestión académica, es que ese principio de primacía permite garantizar de forma igual los derechos que confiere el derecho europeo a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Además, las disposiciones del derecho de la Unión, y esto es una característica muy importante, pueden ser invocadas por los ciudadanos ante las jurisdicciones nacionales, porque el juez nacional es también juez comunitario y tiene también como misión que el derecho comunitario sea respetado. Dentro de este sistema es fundamental el diálogo entre las jurisdicciones. El mecanismo de la cuestión prejudicial permite al juez nacional, en el marco de un procedimiento nacional, solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la interpretación y sobre la validez del derecho comunitario. Los jueces nacionales tienen así una valiosísima herramienta para resolver los litigios que les son planteados, en los que cada vez más tiene incidencia el derecho de la Unión, disponiendo de la aclaración, disponiendo de la ayuda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder aplicar las normas europeas cuando sea necesario y resolver los litigios a nivel nacional. Dentro de este entramado jurídico e institucional, la Comisión Europea, como guardiana de los tratados, institución en la que presto mis servicios, juega un papel fundamental, porque debe velar por el respeto de la normativa europea bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión. La Comisión Europea tiene la misión, en su caso, de exigir el cumplimiento del derecho comunitario y de perseguir las infracciones de los Estados miembros, pudiendo pedir al Tribunal que declare su incumplimiento. Las sentencias del Tribunal son vinculantes y los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para su ejecución, so pena de incurrir en sanciones con arreglo al artículo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Y dentro de este marco institucional, el servicio jurídico de la Comisión se halla en el corazón de esta institución. El servicio jurídico tiene 3 funciones muy importantes. La primera, asesorar en derecho al Colegio de Comisarios y a los distintos servicios de la Comisión. El servicio jurídico es un servicio de servicios, cuya opinión es preceptiva en todas las propuestas que adopta la Comisión Europea. Ninguna propuesta de reglamento, de directiva, de decisión puede ser adoptada si antes no ha sido objeto de un dictamen por parte del Servicio Jurídico de la Comisión. El director general del Servicio Jurídico, cargo que tengo el honor de ostentar, pues asiste a las reuniones del Colegio de Comisarios, puede intervenir, y de hecho interviene con frecuencia cuando hay dudas jurídicas o cuestiones que le son planteadas. Esa es la primera misión, la de asesoría jurídica,
La segunda es la representación y defensa en exclusiva de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en los litigios en los que la Unión es parte, ya sea ante el Tribunal de Justicia, en los recursos por incumplimiento, o en las cuestiones prejudiciales, o defendiendo a la Unión Europea cuando un Estado solicita la anulación de un reglamento, también en el Tribunal General, pero también en otras instancias, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o la Organización Mundial del Comercio. Y la tercera función, junto a la asesoría y a la representación jurídica, es velar por la calidad de la reglamentación europea. La reglamentación europea tiene que aplicarse por 27 Estados miembros en 24 lenguas oficiales, y esto es un gran reto, porque los objetivos de claridad, de precisión, de conseguir que la norma sea lo más inteligible posible para que permita su aplicación en los ordenamientos jurídicos nacionales, no es una tarea fácil. Velar por la calidad de la legislación es la tercera función del Servicio Jurídico de la Comisión. El Servicio Jurídico de la Comisión cuenta con más de 300 abogados de 27 países distintos. ¿Por qué de 27 países distintos? Porque tenemos que asegurar la igualdad geográfica, el equilibrio geográfico entre todos los estados, pero sobre todo porque los recursos ante el tribunal van en la lengua de la parte actora, o en su caso del juez nacional, y es preciso intervenir en esa lengua. Por eso tenemos que tener conocimientos suficientes de las distintas lenguas comunitarias. Es como un despacho de abogados. Yo digo que es el mejor despacho de abogados de Bruselas, y no solo el mejor, también el más barato, porque facturamos mucho menos que los grandes bufetes internacionales. Al año hay unos 1000 casos que llegan ante el tribunal, más de 15.000 consultas de normativa europea, reglamentos, directivas, y más de 6.800 preguntas parlamentarias. Eso es para mostrar que los abogados del servicio jurídico no están precisamente ociosos, sino que hay mucho trabajo, pero es un trabajo muy interesante. El servicio jurídico se halla, no, otra característica es que en todos los servicios de la Comisión dependen de un comisario. El servicio jurídico no depende de ningún comisario, porque se halla bajo la autoridad directa del presidente de la Comisión Europea, de la presidenta Ursula von der Leyen, lo cual nos da, desde el punto de vista de la influencia, un papel muy importante y que nos ayuda a que el derecho comunitario sea respetado, porque en las discusiones, si no se llega a un acuerdo, hay al final la autoridad del presidente de la Comisión o de la presidenta de la Comisión la que decide. Y antes de referirme a los retos de la Comisión Europea, yo quisiera recordar 3 cosas muy importantes. La primera es que no se puede entender el proyecto europeo sin recordar los 3 pilares fundamentales en los que se basa. Y esto hay que recordarlo siempre. Y esos 3 pilares fundamentales son la paz, la libertad y la solidaridad. El proyecto de paz, la búsqueda de la paz, está en la génesis de las instituciones europeas. Después de los acontecimientos trágicos que se vivieron en Europa con las 2 guerras mundiales, las comunidades europeas perseguían reconstruir un continente devastado. La creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Celebramos ahora 70 años del Tratado CECA, aunque expiró a los 50 años, pero fue la primera comunidad. Lo que perseguía era poner en común la producción del carbón y del acero para evitar una futura guerra entre Francia y Alemania. Después el Tratado de Roma, la creación de la Comunidad Económica Europea, la Comunidad de la Energía Atómica y después la Unión Europea han sido una historia de éxito en lo que se refiere al mantenimiento de la paz. No hay Unión Europea si no tenemos esa idea fundamental en nuestras mentes. Y junto al mantenimiento de la paz, el segundo gran ideal de las instituciones europeas es el ideal de libertad. La libertad está en las bases del proyecto europeo.
libertad de circulación de mercancías, de servicios, de capitales, de personas, libertad de mercado, libre competencia, libre comercio, libertad que es consustancial al europeo, libertad de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Ya se lo decía Don Quijote a Sancho, de todos los dones que hemos recibido, querido Sancho, la libertad es el más preciado de todos ellos, no hay valor más importante. Y la tercera vertiente del proyecto europeo es la solidaridad. Y esto es un elemento muy importante, que además los españoles conocemos bien, porque cuando nos adherimos a la Unión Europea no teníamos el mismo grado de desarrollo que otros países. Y es verdad que hubo unas políticas de cohesión, de fondos estructurales, que nos ayudaron a alcanzar el desarrollo que posteriormente se consiguió. Jacques Delors, que ha sido sin duda uno de los mejores presidentes de la Comisión Europea, decía del proyecto europeo que el proyecto europeo se basa en la cooperación que nos refuerza, la competencia que estimula y la solidaridad que nos une. Y lo que en sus orígenes era un proyecto económico, hoy es un ambicioso proyecto de integración que trasciende esa dimensión puramente de mercado. Los objetivos del mercado común han quedado, esa Europa que despectivamente se decía la Europa de los mercaderes, han quedado empequeñecidos por los logros de la Unión, de lo que hoy es la Unión Europea. Y es verdad que la evolución de la Unión Europea a lo largo de sus últimos 70 años nos ha llevado a una unión cada vez más compleja, como es evidente por la dificultad que supone organizar la cooperación entre 27 Estados miembros soberanos, respetando la democracia, respetando sus identidades nacionales, con 24 lenguas oficiales y más de 400 millones de habitantes. Estados soberanos que desean y persiguen, y de hecho desarrollan, políticas comunes, como dice el preámbulo del tratado, en aras de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Y es el derecho comunitario ese instrumento decisivo para alcanzar esa unión. Y el derecho comunitario ocupa cada vez más una esfera más importante en nuestras vidas, en nuestras sociedades. Es un proceso dinámico que ha sabido adaptarse en todo momento a cada nuevo reto, a cada nuevo desafío que exigía una respuesta común que iba más allá de las posibilidades individuales de cada Estado miembro. Hoy en día hay una cosa que está clara. Ningún Estado miembro de la Unión Europea, por grande que sea o que se crea, puede enfrentarse a los retos de nuestro tiempo por sí solo. En Bruselas, en ocasiones se dice que en la Unión Europea hay dos tipos de Estados. Los países pequeños son una parte, y la otra parte son los que todavía no se han dado cuenta de lo pequeños que son para afrontar los retos que tienen ante sí. Por eso la fuerza de la Unión es la que nos permite actuar en conjunto y afrontar esos desafíos. Siempre cuando se habla de la Unión Europea y de los ciudadanos se dice que hay una cierta distancia, y de hecho costaba encontrar ejemplos concretos de unión entre los ciudadanos y la Unión Europea. Se citaban siempre dos: uno, el euro, que es el contacto directo de Europa en nuestras vidas, y se hablaba siempre del programa Erasmus. Hoy ya hay la generación Erasmus. Es difícil encontrar un joven que no haya hecho Erasmus. Hoy en día todos estos avances han sido ampliamente sobrepasados por otros muchos. La libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, de prestar los servicios, de ejercer los derechos laborales, la libertad de establecimiento, la política agrícola común y los beneficios que representa para los Estados, los transportes, la energía, las disposiciones cada vez más importantes en materia de justicia y de asuntos de interior, o, más recientemente, los fondos europeos de recuperación, o la estrategia conjunta para la vacunación, o el certificado COVID, al que me referiré con posterioridad, son algunas de las pruebas de que Europa está cada vez más presente en nuestras vidas. Históricamente, la construcción europea ha ido avanzando al compás de las crisis.
Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, decía de forma premonitoria que Europa se forjará en las crisis y Europa será la suma de las soluciones adoptadas para afrontar esas crisis. Pues probablemente nunca en la historia de la Unión Europea hemos tenido que hacer frente a tantas crisis, a tantos retos y además todos de forma simultánea como los que tenemos ahora ante nosotros. Y en todos ellos el derecho de la Unión se halla en el centro de nuestra respuesta. ¿Y cuáles son esos retos? Pues yo los he dividido en 4. Si fuera francés, hubieras hecho cartesiano, hubiera hecho en 3. Me han salido 4 y hago un poco de trampa y añado un 5º al final como conclusión. ¿Cuáles son esos grandes retos? El primero de todos es el desafío de la Unión Europea de la Salud. La pandemia del COVID-19 cambió nuestras vidas. Estamos ante la crisis sanitaria más grave a nivel mundial desde hace un siglo. Desde la gripe española nunca habíamos tenido una pandemia semejante. Más de 550 millones de personas han sido infectadas por el virus y, desgraciadamente, tenemos que contar con más de 6 millones de víctimas mortales en todo el mundo. A mediados de 2020 aún no sabíamos cómo responder a esta pandemia. Ni siquiera sabíamos si encontraríamos una vacuna. Y además, los Estados miembros comenzaron a actuar de forma unilateral, de forma dispersa y descoordinada. Aquello era un sálvese quien pueda, si me permiten la expresión, que no es muy jurídica, pero es muy gráfica. El mercado interior estaba en peligro. Muchos países se replegaron y limitaron el movimiento de determinado material sanitario. Y lo que es peor, empezaron a actuar de forma individual con el riesgo de que en Europa tuviéramos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según el poder adquisitivo de cada Estado. Se pidió a la Comisión Europea que interviniera y, como ustedes saben, los poderes de la Unión son muy limitados en el ámbito de la salud. El artículo 168 del Tratado reserva la competencia de los Estados miembros y hay una acción de coordinación. A pesar de ello, la Comisión, y hay que destacar el extraordinario liderazgo de la presidenta Ursula von der Leyen, a la que citaré más veces, tomó la iniciativa de proponer medidas comunes para afrontar la crisis. Una estrategia de vacunación conjunta. La Unión Europea, la Comisión, asumió la tarea de negociar con las compañías que todavía no sabíamos cuáles podían ser, pero nos dijeron que 6 de ellas podían serlo y de las 6, 5 dieron con la vacuna. Negociamos unos contratos de compra anticipada con cientos de millones de dosis que permitieron vacunar de forma igual, en condiciones de igualdad a todos los europeos. La compra conjunta de vacunas y la estrategia de vacunación han hecho que hoy la Unión Europea es líder mundial en vacunación. Un 81,4% de nuestra población adulta está vacunada, más de 1.340 millones de dosis suministradas y también somos la única región del mundo que no solo ha conseguido vacunar al 80% de su población, sino que hemos exportado 2.200 millones de vacunas al resto del mundo. Cuando se habla de donaciones, de las exportaciones, muchas han sido exportaciones a países que tienen capacidad de compra, pero otras han sido donaciones. Europa ha sido el primer donante mundial, con 475 millones de dosis. China no ha llegado a 100 y Rusia 1,5 millones de dosis de vacunas. Quiere eso decir que no solo hemos conseguido vacunar, sino además hacerlo de una forma solidaria, pensando en nuestras obligaciones y pensando que de una crisis global no se podía salir si no se vacunaba también a nivel global. Pero además, la Unión Europea actuó para garantizar la libre circulación de mercancías, estableciendo corredores verdes, así como la libre circulación de personas. El certificado COVID, ese certificado digital de la Unión Europea, ha permitido esa libre circulación y se han expedido más de 1.700 millones de certificados en los 27 Estados miembros y hay además 35 países terceros que han aplicado el estándar europeo.
Y todo ello cumpliendo con la ley y con las exigencias de protección de datos que hay que respetar, como saben ustedes muy bien, dentro de la Unión Europea. Además, hemos creado la Autoridad de Emergencia Sanitaria Europea, ERA, con H, que debe prevenir y poder actuar ante futuras pandemias. Les puedo dar un ejemplo. Saben que en estos momentos se habla de la viruela del mono. Bueno, pues esta autoridad europea ha adquirido las vacunas para esta viruela y ya ha procedido a distribución. España ha sido uno de los primeros países en recibirlas. En definitiva, estamos hablando de una acción europea, de una acción conjunta que nos ha permitido afrontar esa pandemia en beneficio de todos, sobre la base del derecho europeo, para construir esa Europa de la salud. Primer reto, el reto sanitario. Segundo desafío es el de la recuperación económica a través de la transición ecológica y digital. Junto a la Unión Europea de la Salud, la recuperación económica es la gran prioridad tras la crisis sanitaria, y aquí Europa ha sabido dotarse de un marco financiero presupuestario muy importante, 1,21 billones de euros, y además, por primera vez en la historia de la Unión Europea, hemos aprobado un instrumento extraordinario, Next Generation, con 750.000 millones de euros adicionales. Esta decisión ha sido un hito para la Unión Europea. Algunos autores lo califican de momento hamiltoniano de la Unión Europea, refiriéndose a Alexander Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que creó la Reserva Federal y a través de la mutualización de los estados consolidó los Estados Unidos de América. No sé si podemos llegar a tanto, pero sí que es un ejemplo de un acuerdo histórico. Un acuerdo histórico complejo también en el plano jurídico. La Comisión Europea está yendo a los mercados y está emitiendo bonos con la garantía del presupuesto europeo a 30 años, con importantes implicaciones notariales, registrales y regulatorio-bursátiles, que conocen bien, y las primeras emisiones han tenido una excelente acogida. Saben que España será el primer beneficiario de esta financiación tras el ajuste de las cuentas. Junto a este ingente aumento de los fondos europeos, también se han adoptado medidas para proteger el presupuesto de la Unión con el reglamento de condicionalidad. Este reglamento va a permitir proteger al presupuesto europeo cuando un Estado miembro viole el Estado de Derecho y los valores de la Unión. Se podrá actuar, y si hay una relación directa con el presupuesto europeo, se podrá limitar, suspender o tomar las medidas necesarias. El recurso planteado ante el Tribunal de Justicia por Polonia y Hungría, solicitando su anulación, no prosperó y culminó con una victoria histórica por parte de las instituciones europeas, y fue un honor representar a la Comisión en ese procedimiento que nos da unos instrumentos adicionales para defender el presupuesto europeo. Pero en estos momentos, sin duda, con la crisis de Ucrania, a la que también me voy a referir después, la Unión Europea tiene que afrontar nuevos desafíos económicos. Las perspectivas de crecimiento están siendo revisadas, las previsiones de inflación son muy preocupantes, estamos en máximos históricos, con el aumento de los precios de la energía de un 42%, con un 8,6% de inflación en la zona euro, un 10,2% en España. Nos enfrentamos a una situación muy preocupante, y para afrontar esa recuperación, Europa ha propuesto acelerar la transición hacia una economía verde y hacia una economía digital. El Pacto Verde Europeo es el instrumento para que Europa sea la primera región climáticamente neutra en el año 2050, y esto tiene también importantes consecuencias jurídicas y regulatorias. Europa apuesta por reducir sus emisiones, por el desarrollo sostenible, por la economía circular, por las tecnologías limpias, y lo hacemos no solamente porque creemos que es la mejor forma de hacer frente a los retos medioambientales, sino también porque es una gran oportunidad para nuestras empresas. Es una estrategia de crecimiento
porque si somos capaces de desarrollar los estándares de esas tecnologías del futuro, vamos a dar una ventaja a nuestras empresas y a nuestros operadores económicos. Hay un libro de una autora canadiense, Anu Bradford, que se llama The Brussels Effect, el efecto Bruselas, que dice que Europa es la primera potencia mundial en el desarrollo de estándares que luego podemos proyectar a nivel mundial. Esa es la idea del Pacto Verde Europeo. Acelerar esa transición sostenible, ecológica, debe permitirnos desarrollarnos mejor y superar la crisis. Y junto a eso, el siguiente elemento es la digitalización. Europa tiene una agenda digital muy ambiciosa que ha conocido un gran avance, precisamente hace 2 días, con el voto en el Parlamento Europeo sobre la normativa para regular el mercado digital europeo y los servicios digitales. El voto favorable del Parlamento va a permitir que haya unas condiciones de desarrollo de los mercados digitales en condiciones de seguridad y va a limitar también los poderes o los abusos de las plataformas digitales para que se establezcan condiciones de competencia equitativas. Pero quisiera referirme a nuestro tercer gran reto, que probablemente lo podía haber puesto en primer lugar, que es el reto geopolítico. Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió sus funciones, ella decía: Europa tiene que tener una dimensión geopolítica. Tenemos que trascender el mercado interior y tenemos que tener una actuación cada vez más influyente en la esfera global. Y desde el pasado 24 de febrero de este año, nuestro continente está viviendo una situación que no habíamos visto nunca desde 1945. Una agresión ilegítima, en violación flagrante del derecho internacional, de un Estado soberano, con una invasión masiva, con decenas de miles de soldados, de víctimas, con la destrucción de ciudades enteras, con presuntos crímenes de guerra que están siendo investigados, y todo esto está pasando en las puertas de la Unión, en el territorio de un vecino inmediato con el cual tenemos estrechos vínculos y cuyos ciudadanos no hace tanto salían a las calles con la bandera europea para mostrar su apego a la libertad y a los valores de la Unión. Un Estado al cual el 23 y 24 de junio el Consejo Europeo otorgó el estatus de país candidato a la Unión Europea. En relación a esta guerra, la Unión Europea, que ha condenado desde el principio sin ambajes esta agresión, ha adoptado ya 6 paquetes de sanciones contra Rusia, siempre por unanimidad. Medidas diplomáticas, sanciones a personas, sanciones a entidades, sanciones a los sectores financieros, al sector energético, a los transportes, en las materias primas. Incluso ciertos medios de comunicación responsables de la propaganda de guerra han sido sancionados por la Unión Europea. Hace unas semanas yo defendía en el Tribunal General de la Unión a la Comisión Europea en el recurso que planteó la televisión rusa por la suspensión de su licencia como consecuencia de las sanciones. Un asunto que está sub iudice. Esta agresión ha tenido un impacto negativo enorme, no solamente en el plano militar, sino también en materia agroalimentaria, en el ámbito de la energía, en el ámbito migratorio. Se podría hablar de muchos de estos temas. Voy a referirme a la energía y a la defensa. La energía, porque Europa no es un continente autosuficiente. Al contrario de otras zonas del mundo, no disponemos de recursos energéticos. Por eso apostamos por las renovables con tanta insistencia, porque es la forma de garantizar nuestra suficiencia. Pero tenemos una dependencia externa que hemos de reducir, y la política energética de la Unión persigue 3 objetivos: la seguridad de aprovisionamiento, la competitividad del mercado interior y la sostenibilidad. La Comisión Europea ha propuesto medidas de ahorro energético, de energía limpia, aumentar las inversiones, medidas financieras, y quisiera destacar el acuerdo histórico también acordado en un tiempo récord. Hicimos la propuesta el 24 de marzo y el 19 de mayo, acuerdo del Consejo y del Parlamento, entró en vigor
el reglamento sobre el almacenamiento de gas. Vamos a tener stocks de seguridad, no solo en el ámbito del petróleo, sino también en el ámbito del gas. A partir del 1 de noviembre de este año, los Estados deberán tener un 80% de sus necesidades energéticas con stocks de seguridad y a partir del año siguiente un 90%. Y quisiera destacar también la importancia de la plataforma de compra conjunta que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Si ponemos en conjunto el poder de compra de casi 500 millones de ciudadanos europeos, podemos conseguir mejores condiciones frente a los suministradores de países terceros y afrontar mejor la crisis. La Comisión Europea el próximo día 20, será una de las últimas reuniones de la Comisión, adoptará un plan de crisis que la presidenta Ursula von der Leyen anunciaba ayer ante el Pleno del Parlamento Europeo, con el objetivo de hacer frente a un posible corte de suministros de Rusia en las próximas semanas. Si los avances en energía son muy importantes, yo quisiera referirme también a la defensa. Durante mucho tiempo este era un tema tabú. La Unión Europea no es una organización militar. Pues bien, una vez más, ante la crisis, estamos viviendo avances sin precedentes. La guerra en Ucrania ha acelerado la necesidad de actuar y ha puesto en evidencia las debilidades europeas en este ámbito. Ello ha llevado a la Unión y a diferentes estados a tomar acciones impensables hace unos años. Quisiera destacar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, hecho histórico en Madrid la semana pasada, el giro de Alemania con su gasto en defensa o el envío de armas a Ucrania por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. La guerra de Ucrania, se ha dicho con razón, ha roto muchos tabús. Y en lo que se refiere a la Unión Europea, después de la cumbre de Versalles, la Comisión y el alto representante, el español José Borrell, presentaron un análisis de las carencias y se han adoptado medidas para reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea. Hay un grupo operativo de adquisiciones conjuntas de defensa. Hay un instrumento de la Unión Europea a corto plazo para reforzar las capacidades industriales, con cargo al presupuesto comunitario. Por primera vez, nunca antes se había hecho una cosa así. Y una brújula estratégica para reforzar la política de seguridad y de defensa. En el último acuerdo, el documento de Madrid, aprobado la semana pasada en la cumbre de la OTAN, se reconoce a la Unión como un socio esencial de la OTAN y su papel complementario y coherente. Ambas organizaciones deben reforzarse mutuamente porque no solamente compartimos los mismos valores, sino porque una Europa de la defensa contribuye a una mejor defensa transatlántica, mucho más eficaz, si es interoperable y complementaria con la OTAN. De manera que, junto al reto sanitario, junto al reto, al desafío económico, el desafío geopolítico y en particular el energético y el de la defensa son aspectos esenciales. Vivimos momentos históricos, pocos podían sospechar cuando la presidenta von der Leyen tomaba posesión que en tan poco tiempo íbamos a tener avances en tantas áreas distintas. Pero voy a referirme al cuarto gran desafío, que es el desafío del Estado de Derecho. Europa no puede concebirse sin referirnos a sus valores. La integración europea solo puede avanzar de forma coherente cuando las instituciones de la Unión y sus Estados miembros respetan las reglas del juego. Y esas reglas del juego se hallan de forma preeminente en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y esos valores son comunes a todos los Estados miembros y a sus tradiciones constitucionales. La Unión Europea reconoce los derechos y libertades de la Carta de Derechos Fundamentales con el mismo valor jurídico que los tratados. Y además, el derecho de la Unión establece una serie de mecanismos para garantizar sus respetos. El primero es el artículo 7 del tratado, que demuestra hasta qué punto estos valores son importantes. El Consejo, bajo ciertas condiciones, puede suspender ciertos derechos a un Estado miembro en caso de violación grave y persistente, en algún supuesto, que puede llegar incluso hasta el derecho de voto, suspensión del derecho de voto en ese caso. Hasta la fecha este mecanismo
ha sido accionado por la Comisión, una por la Comisión y otra por el Parlamento en relación a Polonia y a Hungría, y hay los dos procedimientos están en marcha. Además, la Comisión, como guardiana de los tratados, puede y debe actuar a través de los procedimientos de infracción. La sentencia del Tribunal de Justicia de julio del año pasado en el recurso contra Polonia condenaba a Polonia por no garantizar la independencia e imparcialidad de la sala disciplinaria y por limitar el derecho de los jueces a plantear cuestiones prejudiciales mediante la amenaza de procedimientos disciplinarios. Este tipo de comportamientos son incompatibles con el Estado de Derecho, por eso la Comisión actuó, el Tribunal ha condenado. Pero también la Comisión actúa cuando se cuestiona el derecho europeo. En el reciente caso Weiss, cuando el Tribunal Constitucional alemán puso en cuestión el principio de primacía del derecho de la Unión, la Comisión actuó y envió una carta de emplazamiento. Este procedimiento afortunadamente ha podido cerrarse positivamente porque Alemania, en su respuesta, reconoce los principios de autonomía, de primacía y de aplicación uniforme del derecho de la Unión, confirma la autoridad del Tribunal de Justicia y que la legalidad de los actos de las instituciones no pueden ser objeto de recursos de inconstitucionalidad ante los tribunales nacionales. Para eso está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en tercer lugar, el otro instrumento del que disponemos son los informes anuales sobre el Estado de Derecho. La semana que viene, el día 13, la Comisión adoptará su informe anual, que contiene un análisis de la situación del Estado de Derecho y una fotografía de esta situación en los 27 Estados miembros. Examinaremos el sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y los mecanismos de equilibrio institucional. Por primera vez, este año 2022, se harán recomendaciones también a los Estados miembros. El COVID fue una prueba de resistencia para el Estado de Derecho en muchos estados, pero tenemos también que señalar algunas preocupaciones y el objetivo de estos informes es explicar de forma transparente ante todos los países cuál es la situación para que adopten medidas necesarias. Y quisiera concluir, porque me he referido a los 4 desafíos: el desafío sanitario, el desafío económico, el desafío geopolítico y el desafío del Estado de Derecho, con una quinta cuestión que es muy importante y que se refiere al diseño del futuro marco jurídico de la arquitectura institucional de la Europa del futuro. Hay un debate abierto. ¿Podemos seguir continuando con las instituciones actuales frente a sucesivas ampliaciones o tenemos que cambiar nuestro marco institucional? Tenemos que ocuparnos de cosas que hasta la fecha no nos hemos ocupado. Tenemos que dejar de actuar en algunas otras áreas. Aquí es donde entra en juego la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Esta iniciativa reunió a muchos europeos de muchos países que han participado en unos debates y el pasado 9 de mayo, el Día de Europa, la conferencia entregó un informe con 49 propuestas y 320 medidas que fue presentado a los presidentes de las instituciones europeas. Y la Comisión ha adoptado una comunicación en la que ha establecido 4 categorías. La primera categoría es cuáles son las medidas que tenemos que poner en marcha y que pueden hacerse ya sobre la base de los tratados actuales. A título de ejemplo, pues podría referirme a la Ley Climática Europea, toda la acción en materia de clima, que busca para el año 2050 ser neutrales en las emisiones de gases de efecto invernadero, políticas que se pueden hacer ya con los tratados actuales. La segunda son aquellas propuestas que están en codecisión. Por ejemplo, todas las medidas en materia de innovación, en materia del mercado interior, en materia del pluralismo y libertad de los medios de comunicación, de las materias primas. Son medidas que ya podemos también adoptar sobre la base de los poderes actuales. La tercera son áreas en las que la Comisión plantea realizar propuestas. Y por último, aquellas propuestas que sean completamente nuevas.
Y también hay una discusión abierta sobre si hay que modificar los tratados. Esto es una cuestión muy compleja. No debemos olvidar que el Parlamento ha hecho una resolución en la que propone que se revisen los tratados. Para ello, el Consejo Europeo tiene que decidir, por mayoría simple, crear una convención. Esa convención precedería a una conferencia intergubernamental y tendría que dar lugar por después a 27 ratificaciones nacionales. Es un procedimiento muy complejo y mi opinión personal es que debemos extraer hasta el máximo la potencialidad de las disposiciones actuales antes de lanzarnos en modificaciones de los tratados que al final necesariamente exigen una ratificación parlamentaria a nivel nacional, que puede ser difícil en algunos estados, con lo cual se frustran muchas expectativas. Los tratados actuales permiten ya, en muchas áreas, pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, permiten ejercer funciones, como hemos demostrado en otras áreas, y creo que sería bueno el agotar y explotar esas posibilidades antes de lanzarse en otras áreas. Pero es un debate que está abierto y las instituciones tendrán que pronunciarse. Y concluyo ya, agradeciéndoles su paciencia, y voy a concluir como empezaba. Y me refería al principio a los valores y al Estado de Derecho, que son la base de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en muchas ocasiones se ha referido al alma de Europa. El alma de Europa. Y lo ha hecho en el debate sobre el Estado de la Unión. Esa gran cita anual en la que se toma el pulso al Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. La presidenta quería, con esa referencia al alma de Europa, poner de relieve la importancia de los valores comunes a todos los europeos. La democracia, la libertad, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho. Todos estos valores forman parte de la cultura humanista europea. Forman parte del código genético de Europa, de nuestro ADN. Son valores que nos unen en la diversidad. Y es precisamente la importancia de la defensa de estos valores la que se ha visto subrayada por las diferentes crisis y por los diferentes desafíos a los que me he referido. La pandemia, la crisis económica, la agresión rusa y sus consecuencias sobre la energía, sobre los refugiados, sobre nuestra seguridad de abastecimiento, han puesto en evidencia la necesidad de proteger estos valores y del Estado de Derecho en Europa. Estos valores no están garantizados y todos, y en especial los profesionales del derecho, tenemos una gran responsabilidad en defenderlos. Todo lo que hemos vivido en los últimos años ha reavivado un sentimiento de solidaridad en torno a esos valores europeos que son los cimientos de la construcción europea. Por ello, ante el auge del autoritarismo y del populismo que estamos presenciando en Europa y en el mundo, ante las numerosas crisis habidas y por haber, tenemos que aprovechar este impulso y este sentimiento de unidad para avanzar en el desarrollo del proyecto europeo, apoyándonos en esos valores comunes, en ese respeto de los derechos humanos, en la libertad, en la democracia, en la dignidad de la persona y en el Estado de Derecho. Y ahí Europa debe continuar jugando un papel clave, no solamente en el plano interno, sino proyectando esos valores a nivel internacional. Y como me he referido tantas veces a la presidenta von der Leyen, voy a concluir con ella, porque ya saben que el servicio jurídico depende de la autoridad de la presidenta, así que tengo que citar a mi presidenta. La presidenta von der Leyen, reflexionando sobre el significado de la Unión Europea, decía: no se trata de partidos, ni de política, ni de normas, ni de reglamentos, ni de mercados, ni de divisas. Se trata, en última instancia, y por encima de todo, de las personas y de sus aspiraciones. Se trata de personas que se unen por su libertad, por sus valores, simplemente por un futuro mejor. Esta es nuestra convicción y también nuestro ideal. Esto es lo que da sentido a nuestra unión.
Así que continuemos trabajando en favor de todos los ciudadanos europeos para construir una Europa mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar en este acto de clausura. Ha sido una conferencia verdaderamente magnífica porque se ha seguido con una gran facilidad, ha abordado los retos que tenemos por delante y con palabras además que nos atraen a nosotros los notarios también a participar en esta empresa europea, porque el alma europea forjada entre los filósofos griegos, el derecho romano, la civilización cristiana, la Revolución Francesa y el primado de los valores como la libertad, la igualdad o la solidaridad, necesita, como nos ilustraba el conferenciante, un corpus jurídico. Y esto es fundamental, porque la función del derecho, como recordaba otro conferenciante que tuvimos aquí hace muchos años, Carneluti, consiste la misión del derecho en someter la economía a la ética. Y todo el derecho, efectivamente, como recordaba también los juristas romanos, Hermogeniano, fue constituido por causa del hombre. Y nosotros, efectivamente, como notarios, que tenemos, como recordaba al principio el conferenciante, una dimensión europea, cumplimos con nuestra función cada vez que asesoramos, atendemos y apoyamos a los ciudadanos españoles y europeos. Muchísimas gracias porque nos has enseñado el camino a seguir. A continuación se servirá un vino español en honor de nuestro conferenciante.